Recibimos con muchísimo gusto al ingeniero Federico Kramerman. Antes que nada, bienvenido, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Buen día, Federico? ¿cómo están? Bueno, muy bien. Con ganas de conversar sobre varios aspectos de la vida política y uno con el que vamos a comenzar es el que está en agenda hoy, que entró al Parlamento hace ya casi 20 días, la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno, del presupuesto, en realidad rendición de cuentas con visos de presupuesto también, porque ha sido extraña la presentación de la división de gastos del gobierno en estos 5 años. Lo primero es el análisis general del presupuesto y después entraremos seguramente a hablar sobre algunos de los puntos específicos. Ahí está. Sí, junto al resto de los compañeros de bancada de la Unidad Popular venimos ya hace 2 semanas estudiando el tema de rendición de cuentas, en particular la propuesta que ahora tenemos en mano que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento. Y de allí es muy interesante. Yo incluso comentaba un cierto asombro en cuanto a la transparencia que tiene en este caso el Ministerio de Economía para poner en blanco sobre negro lo que es el desarrollo de la política económica que llevan adelante. Hay hasta cierto orgullo de parte de las autoridades económicas de estar cumpliendo cabalmente con todas las necesidades que se le imponen desde las calificadoras de riesgo y las agencias de crédito internacionales. En la rendición, ¿Está así explicitado? Está así explicitado. Cuando uno va a estructura fiscal del país y análisis, como le llaman hacia adelante, de perspectivas de deuda y demás, está muy claramente planteado. El país hoy tiene una deuda pública, es la deuda del Estado, que alcanza el 60% del Producto Bruto Interno, es decir, el 60% de la riqueza que el Uruguay genera está a costo de deuda, de los cuales se paga algo así como un 3,5% cada año de esa deuda, no es la deuda total que debemos, que vamos pagando año a año. El Estado va a cerrar nuevamente con déficit fiscal, un déficit fiscal que va a llegar al 3,5% del PBI, y lo más interesante es que cuando uno mira los números, descubre que dentro del presupuesto está el pago de los intereses de la deuda, es decir, cuánto nos costó endeudarnos, que equivale a un 3,3% del PBI, casi lo mismo que el déficit. Es decir, el Estado cierra con números negativos, y esos números negativos son prácticamente los mismos de lo que pagamos de intereses. Como cerramos con números negativos, vamos a volver a endeudarnos cuando cierre el año, y esa nueva deuda va a generar nuevos intereses, en un camino sin fin, cada vez peor, hacia un agujero sin retorno que es un poco hacia donde va la política económica. Ahora, ¿cómo se fundamenta esto? Que de todas formas hay que bajar ese déficit fiscal. Entonces, ¿qué propone orgullosamente el Ministerio de Economía? Reducir por todos lados el gasto social y la inversión pública. Eso es lo que explica que después no logren alcanzar el presupuesto que ellos mismos prometieron para educación, que no puedan atender las necesidades de vivienda o salud, que, como se comentaba anteriormente, la ley de violencia de género quede en letra muerta en el tintero y no se pueda aplicar. Vaya, si habrá. Es más importante cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario y con el capital, digamos, que aplicar, por ejemplo, la ley de violencia de género, que en definitiva, ¿qué fue? Una respuesta casi demagógica cuando el tema fue candente y delicado, porque claramente la violencia hacia las mujeres ha cobrado visos peligrosos y notorios. El gobierno propuso una ley para atender el tema y, sin embargo, hoy no le da prácticamente un peso. Si uno mira la rendición de cuentas, no hay dinero para cumplir con la ley, y bueno, hoy están saliendo las autoridades a decir que la dejarían sin efecto. Sí, de las propias filas están diciendo Exacto. que no se puede llevar adelante porque no hay Para el fondos. Ministerio de Economía es más importante honrar los compromisos de la deuda y con las calificadoras de riesgo y demás, ¿verdad? Por otro lado, que quizá me meto ya, es algo bastante interesante, en la propia rendición de cuentas hay 2 cosas que son graves y que grafican hacia dónde vamos. Una tiene que ver con el anuncio de la política laboral, es decir, la posición del gobierno para los consejos de salarios. Anuncian en la rendición de cuentas cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo. Ellos separan a todos los grupos laborales en 3 situaciones, digamos, les llaman, vieron que también hay una actual moda de utilizar muchos eufemismos para hablar de empresas que se podrían fundir, le llaman sectores en problemas, sectores medios y sectores que están bien, y aplican distintos aumentos salariales para cada uno de esos sectores, ¿verdad? Al sector que está en menos problemas le anuncia un aumento de un 8% de su salario nominal, a los sectores medios de un 7,5% y a los sectores en problemas de un 7%. Es decir, a los que están peor les ofrece un aumento salarial más bajo. ¿Fundamentado en qué? En algo que lamentablemente se escucha decir, para no perder empleo. ¿Sí? Te vamos a bajar el salario, en definitiva, para que no se pierda el empleo. ¿Por qué digo bajar el salario? Porque en la misma rendición
pero separado de donde está de esos correctivos salariales, en otro capítulo el gobierno asume que la inflación este año va a llegar a 8,5%, por encima de las 3 pautas que propone aumentar los salarios. En definitiva, se está bajando el salario real. Va a aumentar más la inflación que lo que el gobierno ya anuncia va a ser su posición en cuanto a los aumentos salariales. En definitiva, están acatando completamente las necesidades del capital de no perder rentabilidad. Es decir, bajar el salario real es, de fondo, poniéndonos más conceptuales, digamos, aumentar la plusvalía para mantener los márgenes de ganancia del capital en el país. Yo entiendo que debe ser para muchos sencillo de responder, pero ¿por qué un gobierno, cuando dice esto lo tenemos que honrar, esto lo tenemos que cumplir sí o sí, pone prioridad en organismos extranjeros de crédito o incluso algunas empresas nacionales como pueden ser la SAFAP y no en los compromisos incluso para un partido que quiere mantener algún sesgo de izquierda con determinados sectores populares como para, aunque sea llenar el ojo? ¿Por qué se da esto de que cuando se hacen los números dicen, no, pará, esta plata sí o sí va para acá y esto vamos a ver si nos da? Yo creo que es porque no se puede ser de izquierda a medias tintas de fondo, ¿verdad? O se está de un lado o se está del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno, desde que asumió, y particularmente ahora que la situación económica claramente cambia, entiende que lo que debe administrar es la situación dentro de los marcos del sistema económico y social que nos rige, ¿verdad? Dentro de los marcos del capitalismo. Y en un país como Uruguay, dependiente, donde el capitalismo no es un capitalismo autóctono y propio, ¿no? ¿Verdad? Sino que su forma viene impuesto desde afuera. Tenemos para los capitales extranjeros, para los capitales imperialistas, para decirlo correctamente, se nos impone un rol en la División Internacional del Trabajo y el gobierno cree que ajustándonos a ese rol y siendo eficientes en ese rol es la forma de administrar el Uruguay, que esa es la única forma de progresar. Creo que la realidad muestra que ese camino será para el progreso de algunos en el país, pero no de todos. Pero para hacer eso necesita ayornarse y acoplarse a las necesidades del capital extranjero, efectivamente, que viene representado a través de las agencias internacionales, del Fondo Monetario y demás. De ahí vienen las imposiciones. Pero lo que digo es, el motivo de fondo es eso, digamos, la única forma real de cambiar el rumbo, digamos, y de satisfacer las necesidades populares sería ir en contra de los intereses de los capitales extranjeros, oponerse a ellos, negarse al rol al cual condenan al Uruguay en la división de la economía mundial, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, eso es así, no hay, creo que ninguno lo discutiría, incluso dentro del propio gobierno. Pero hay sectores que, aunque sea por una cuestión de perfil, aunque sea por una cuestión de mostrar alguna diferencia, porque también se deben a sus trabajadores, se deben a sus votantes, se deben a la gente que ve el mundo desde otro lugar, no desde el punto de vista del interés del capital, que deben de decir, pero ¿y si damos un poco a esto y le sacamos un poco a esto? No sé, buscar la manera. ¿Por qué ese debate ya no está? Y no, o sea, me refiero al Frente Amplio, ¿no? Sí, yo te entiendo. Sectores que en nombre del socialismo, el comunismo, la liberación nacional, digamos, se proclaman así y lo van a decir el año que viene. Y que acusan a otros países de tener políticas así o asá. Exacto, sí, se quejan de las políticas de Macri cuando de fondo aquí se implementa una línea similar. Sí, esos sectores tuvieron margen para aplicar esa doble cara, digamos, ¿no? De exigirle a su propio gobierno cosas, mientras los precios de las materias primas que el Uruguay exporta y la inversión extranjera directa estuvo llegando hasta el 2012, 2014, y había ciertos sobrantes de donde tenían margen para exigir. Hoy, claramente, cuando la ganancia del capital va decayendo, no le queda margen a quien no esté dispuesto a enfrentar la política, en definitiva, que favorece a los capitales. No les queda ningún margen para repartir nada. No tienen de dónde sacar eso, ¿verdad? O sea, ya perdieron la pelea. Ya perdieron la pelea y la situación ya no lo permite. La única forma debería ser, sobrepasando la situación, oponerse, por ejemplo, a la instalación de las papeleras en el país. Pero oponerse, no exigir a ver si le sacamos un 0, algo de impuesto a Boni, a UPM. Porque no queda más margen para eso. Lo que pasa de fondo es que hay un solo rumbo económico y los demás ya no les queda ni espacio para simular que dentro de ese rumbo económico hay espacio para todos. Claramente la situación muestra que no hay espacio. Porque otra cosa más, la rendición de cuentas formal, la presentada, tiene un análisis de la situación laboral del país y el propio gobierno reconoce que en menos del último año
de los últimos 12 meses, se han perdido 48.000 puestos de trabajo concretos, de los formales. No podemos calcular los que nunca estuvieron registrados en el BPS. Pero registrados en el BPS hay 48.000 desempleados más en menos de un año. Y cuando uno repasa en qué rubros, es en la construcción, en la industria y en el campo, ¿verdad? Trabajadores, estamos hablando. Es decir, el propio gobierno reconoce un nuevo pico en la tasa de desempleo que ya supera el 8%, o sea que llegó a estar en menos del 6%, ¿no? Por lo tanto, ya no queda ningún margen y está claro que ya no se puede vender la idea de un capitalismo para todos en el Uruguay en el rumbo que plantea el Ministerio de Economía, ¿no? Y de que la estrategia fue la correcta. Exactamente. Seguimos conversando con Federico Kramerman de Compromiso Socialista, integrante de la Unidad Popular. Federico, hay varios elementos. Podemos parar de repente en la educación. ¿Qué es lo que se dice en el presupuesto sobre educación? ¿Qué es lo que se necesita por parte de la educación? Porque el otro día leíamos que se daba la quinta parte de lo que se está pidiendo por parte de la ANEP. El gobierno destina del aumento pedido por la ANEP la quinta parte. Creo que eso muestra claramente, y no estamos hablando de una ANEP dominada por personas de la oposición ni de ningún sector político, no fueran Frente Amplio. Creo que son todos Frente Amplistas los integrantes de... Sí, porque la ANEP no tiene autonomía política, es decir, sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo en mayoría, ¿no? Sí, tanto la ANEP para la universidad, que es el reclamo conjunto del 6% del PBI para la educación, cifra a la que no se va a llegar, ya claramente, eso queda claro con esta propuesta que es la última además de rendición de cuentas donde se puede votar gasto, así que está claro que eso no se va a cumplir. Y donde además si vemos la educación, si miramos, la educación está pidiendo, la ANEP y la universidad están pidiendo lo que faltaría para llegar al año 2020 con un 6% del PBI. Eso incluye lo que le tendrían que dar este año más todo lo que no le fueron dando, porque cuando la educación pidió el dinero en el 2015, dividió su pedido en 5 años para ir llegando, porque ni siquiera pidió el 6% de entrada, ¿no? Se pedía para cuando terminara el periodo y se dividió en 5 entonces, ir escalonando año tras año hasta acumular el 6% para el final. Pero ni siquiera en año tras año ya se iba diciendo, ¿verdad? Ya sabíamos todos. Esto no se va a llegar porque si nos van a dar todo al final nos van a tener que dar tanto que no va a ser posible. Eso por un lado. Acumula además, yo ahí siempre planteo los números que conozco que son los de la universidad, que en el periodo anterior del gobierno de José Mújica, la universidad terminó recibiendo la mitad del presupuesto que pidió, ¿verdad? Que a veces uno mucho se olvida. Sí, bueno, la universidad pide mucho. Bueno, la universidad pide mucho porque primero le dijeron que iban a llegar a una cifra que no vamos a llegar, y segundo porque ya acumula de 5 años anteriores un déficit presupuestal, ¿no? Entonces cuando llega la hora de hacer las cuentas y la universidad actúa diciendo nos prometieron esto y además creemos que para funcionar bien necesitamos este dinero, ¿qué significa funcionar bien? Bueno, cada año ingresan 5% más de estudiantes que el año anterior. Entran por miles a la educación, por suerte. Ahora, si el presupuesto no crece en proporción, lo que termina pasando es que la cantidad de docentes por estudiante se reduce, la cantidad de salones disponibles por estudiante se reduce, empezamos a tener clases cada vez tiene más gente, claro, que como pasa hoy se toman parciales en sillas de plástico, en los pasillos, silla de plástico, silla de jardín, me estoy refiriendo, en los pasillos, en un docente atendiendo 300 personas tomando una prueba. Esa es la realidad en la cual se desenvuelve la educación pública uruguaya. Porque el gobierno, justamente en la rendición de cuentas, ¿saben qué hace? Muestra el presupuesto por egresado, por ejemplo, y nos dice que subió. El dinero destinado a la educación, dividido la cantidad de gente que egresa, ha subido. Lo que no nos dice ahí es que nos está contando todos los estudiantes que están fracasando por las condiciones en las cuales se estudia. Ya dejaron de mostrar cuánto invierten por estudiante, porque si muestran ese número les da la baja. Les da que entre el presupuesto de la educación pública y la cantidad de gente que estudia, si divido uno sobre otro, cada vez me da menos plata por estudiante invertida. Ahora, si hago la cuenta solo con lo que pudieron salir del sistema, que por cierto el egreso está en 1/3, o sea, 30 de cada 100 egresan en la educación pública, los otros fracasan lamentablemente, o se mantienen rondando adentro del sistema. Sí, esos son los números promedio, digamos, porque obviamente hay que separarlo por área y demás. Sí, por eso por un lado. Segundo, lo que ofrece ahora, efectivamente, el gobierno es la quinta parte aproximadamente de lo que se necesita, y además es solo para salarios. Uno puede decir, por suerte es para salarios. Bueno, igual no alcanza ni siquiera para cumplir el convenio colectivo firmado con los trabajadores. O sea, es menos de los salarios. ¿Por qué? Porque el convenio implica aumento salarial, que son necesarios porque hay un serio retraso entre docentes y funcionarios incluso con respecto al resto de la administración pública. Y segundo, porque lo dice la propia rendición de cuentas, esto es para los salarios, tanto para que aumenten los actuales como para la creación de nuevos cargos. Es decir, que después van a poner en un brete una competencia a la interna de las instituciones, de la universidad y de la ANEP, de una discusión, que es una trampa, para los docentes, que es, ¿aumentamos nuestro salario
o contratamos nuevos compañeros para atender la demanda estudiantil. Bueno, el gobierno les da plata para una sola cosa, o la misma plata para las dos cosas, la va a tener que dividir entre una cosa y otra. Es decir, que se aumentan poco los salarios o se contratan pocos nuevos docentes y las condiciones en las cuales se desenvuelve la educación siguen siendo las lamentables que son hoy. Y la segunda parte de la educación, quizá la más grave para nosotros, tiene que ver con la construcción de obra por parte del Estado. Sobre todo acá en la ANEP, ¿verdad? La construcción de liceos, escuelas, CAIF, guarderías, que está planteada a través de la Ley de Participación Público-Privada. ¿Que cómo opera esta ley? El privado invierte, o sea, se hace una licitación, un privado invierte, construye, se encarga, gestiona el edificio durante lo que dura el contrato, que son 22 años en el caso de la ANEP, ¿verdad? Y el gobierno le paga año a año lo que llama un pago por disponibilidad, o sea, un pago anual, por haber hecho la obra y tener disponible el edificio y mantenerlo y gestionarlo. ¿Por qué el gobierno lo hace así? Porque como el privado invierte y empieza a cobrar cuando termina, el gobierno puede no pagar ahora, entonces el déficit fiscal de este año, que es lo que le importa al gobierno, no sube. Ahora, cuando miramos la rendición de cuentas, que como decía hoy, por suerte se ha puesto muy transparente el Ministerio de Economía y nos muestra número a número, vemos que ellos describen todas las obras de liceos, CAIF, guarderías y suman cuánto va a ser la inversión de los privados en total. Vamos a quedar, se están construyendo más de 200 centros, ¿no? Unos 40 liceos, 50 guarderías, es mucha la obra que se está haciendo. Cuando sumamos toda la inversión de los privados da unos 300 millones de dólares, lo que van a invertir. Pero después hay más escondido, sí, pero está el número de cuánto va a cobrar el privado por año. Cuando sumamos todo lo que el gobierno va a pagar, el Estado uruguayo, perdón, no el gobierno, va a tener que pagar por año cuando estén terminadas las obras, suma 70 millones de dólares. Es decir, cuando estén terminadas todas las PPP, el presupuesto nacional va a tener siempre que pagar a los privados 70 millones de dólares por año. Uno dice, bueno, el privado invirtió, ahora va a cobrar. Pero lo que pasa es que si uno compara los números, ve que al año 5, el privado ya recuperó toda la inversión, ¿verdad? 5 por 7. Y le quedan 17. Y le quedan 17 solo de ganancia neta, donde ya recuperó todos los gastos que tiene. 17 años cobrando 70 millones de dólares, supera los 1.300 millones de dólares. ¿Verdad? Que el Estado solo va a erogar, solo le va a pasar a una empresa privada por haber construido 17 años atrás las obras de la ANEP. Es decir, construir un equivalente en obras públicas de 300 millones de dólares, al hacerlo por PPP, le termina costando al Estado uruguayo 1.300. Multiplicamos por más de 5 veces el costo de la obra pública. Me dice, pero no hace falta ser de izquierda para darse cuenta que esto es un mal negocio, ¿verdad? Que el Estado le sale carísimo, que incluso si pidiéramos prestado los 300 millones de dólares ahora y tuviéramos que pagar interés, nunca el interés sería tan alto como para pagar 5 veces más. Ahora bien, lo que pasa que el gobierno lo que necesita hoy es que no aumente ese déficit fiscal, sea como sea. Es lo único que le importa. Entonces termina utilizando herramientas como la PPP para zafar del déficit fiscal, aunque signifique, por supuesto, no para ellos hoy, sino para los uruguayos del futuro, un compromiso, porque hay que tener claro, a partir del año 2020, en el presupuesto nacional, va a haber siempre un rubro que diga PPP, el cual hay que cumplir, porque las PPP están arbitradas, uno puede terminar en un tribunal internacional si no las cumple, y pagando más todavía. O sea que el Estado están comprometiendo presupuesto público por 22 años para pagar algo que vale 5 veces más. Clarísimo. Hay, sobre el tema de las PPP, Víctor Rossi. Perdón, sí, que no me quiero hacer. Además de privatizar la gestión de liceos, guarderías, exactamente, etcétera, ¿no? que es el tema de fondo sí, también. Sí. Pero el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que hay un vacío legal que ha llevado a que solo un proyecto de los licitados para la construcción de caminos mediante PPP se esté desarrollando, por lo cual dice que el gobierno estableció una cláusula para que la empresa adjudicataria de la obra Ferrocarril Central tenga que fijar el inicio de la construcción en el momento en que se defina la licitación. O sea, para asegurarse de que esto se va a hacer. Lo de el Ferrocarril Central, uno le sale AFE, pero es Ferrocarril Central. O sea que hay PPP y PPP. Hay unas más rentables que otras, lo que pasa para los privados. La educación son súper rentables por lo que les decía, porque sí, el costo de mantenimiento de una escuela no es el de una carretera que le pasan camiones por arriba, digamos, el privado es un negocio redondo las PPP en la educación para los privados, primero porque se asegura que siempre le pagan. Sí. En cambio en las carreteras está claro que... Capaz, ¿no? Las cárceles, no, la educación es el más lucrativo para los privados por lejos porque no tiene prácticamente costo, porque el tipo de edificio tampoco es una cosa muy compleja.
cuando discutíamos en la PPP del hospital, el hospital de clínica es una cosa muy compleja, tiene muchos servicios, muchas instalaciones, etcétera. Pero una guardería, un liceo, es más simple el tipo de obra que se tiene que hacer. La cárcel es más compleja, sin embargo, la cárcel de PPP, que es así, empezó a funcionar este año, es flor de negocio también. El Estado le paga a la empresa privada que lo gestiona por cama disponible, no por preso. El preso puede estar o no estar. Le paga por tener la cama disponible. Sí. Capaz que la cárcel está llena a la mitad y el Estado le paga igual. Pero lo más grave es al revés. En realidad la cárcel va a estar llena, de eso no caben dudas. Sino que hay una sobrecuota cuando uno se pasa del límite. La cárcel tiene casi 2.000 plazas, 1.960 plazas. Si el Estado se pasa y le empieza a sobrepoblar la cárcel, cosa que puede perfectamente pasar porque el sistema carcelario uruguayo está superpoblado, no está prohibido sobrepasar. Claro. Simplemente paga una multa a la empresa privada. Es muy interesante, ¿no? O sea, cuanto más presos, la empresa más va a ganar, eso efectivamente. Si se recupera, no se recupera, si todo lo demás está totalmente de eso más. Es secundario. De hecho, no es de extrañar que después se promuevan modificaciones al Código del Proceso Penal que tengan de fondo una mayor prisonización, un mayor encarcelamiento, que es flor de negocio. Hay mucho lobby de las empresas privadas que tienen interés en que la política represiva aumente porque es un buen negocio. Si Esa va a ser la lógica si nos proponen un nuevo Código del Proceso Penal que como consecuencia es poner más gente presa, y ya sabemos que las cárceles uruguayas están a tope, están superpobladas de hecho, en cualquier momento vienen a proponer que hay que construir otra cárcel más. Y en las lógicas de no puedo aumentar el déficit fiscal, ¿cuál va a ser la solución? Otra cárcel por PPP. ¿Y lo del ferrocarril central, esta obra, da beneficio para el empresario? Para el empresario sí, pero lo más extraño ahí es que en esta rendición de cuentas hay un artículo, o sea que la PPP igual tiene un pequeño gasto inicial siempre de estudios, de contratación de técnicos y demás, que son gastos no chicos, son unos 300, 500 mil dólares. Esos estudios, en esta rendición de cuentas, se propone pagarlos ahora con plata proveniente de lo que sobra del Fondo de Emergencia Energética de UTE. Es decir, ustedes saben, la UTE tiene un fondo de emergencia energética para cuando hay sequía o desastres naturales y demás, en el cual tiene que ir depositando dinero allí, y tiene un límite, para el cual se dice, bueno, más de esto no se precisa tampoco para una emergencia. Eso, ya el gobierno, para el dinero que sobró de ahí el año pasado, propuso pasarlo a renta general y se lo está gastando ahora en la rendición de cuentas, en cosas que ni diluido ahí. Pero como no hay déficit hídrico hoy en el Uruguay, hay excedente de energía eléctrica incluso, ese fondo crece y enseguida se acumula y hay dinero disponible. Y el gobierno propone sacárselo a la UTE, de sus ahorros, digamos, y utilizarlo para financiar la licitación por PPP del ferrocarril central. Que todos sabemos ferrocarril central es el ferrocarril de UPM, ¿no? Ahí hay dos cosas más interesantes dichas en la rendición de cuentas. El ferrocarril central es una línea que va al costado de la ruta 5, digamos, de tren, que se propone unir el puerto de Montevideo con Paso de los Toros, pero que antes de que viniera UPM a firmar el pseudocontrato que firmó, ya estaba previsto hacer un tramo de esa vía a través del FOSEM, del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, que es un fondo que todos los países del Mercosur ponen plata y después esa plata va sin necesidad de devolución, es una donación para infraestructura. Es decir, el país podría estar construyendo un tramo de esa vía con dinero que no tiene que devolver. Y sin embargo la cancelaron, hacerlo por ese lado, y van a hacerlo a través de la PPP por el ferrocarril central, porque es una exigencia de UPM. Vamos a hacer algo que teníamos plata disponible que no había que devolver, vamos a hacerla por PPP, que ya vimos que nos sale carísimo, solo porque UPM necesita un tren distinto al que teníamos previsto hacer. O sea, vamos a cambiar la infraestructura ahí a necesidad de UPM y no de lo que el país tenía previsto planificar. Pero lo más interesante es esto, que la plata sale del fondo de UTE. ¿Qué significa? ¿Qué significa que a la UTE le esté sobrando plata? Significa que la tarifa eléctrica en realidad podría bajar, que está por encima de su costo. Si la empresa está ahorrando dinero, ¿verdad? Podría invertirlo en mejorar el servicio, ¿verdad? Pero ya está muy bien el parque eléctrico actual, está muy bien diversificada la matriz energética, no es necesario. Y sin embargo, entonces debería bajar la tarifa. Y sin embargo, la tarifa no solo no baja, sino que en definitiva estamos con la tarifa eléctrica financiando el ferrocarril de UPM. Eso está oculto en la rendición de cuentas, es un artículo perdido por ahí, pero que si uno la busca, escudriña en el texto, encuentra que se está proponiendo traspasar ese dinero de un lado al otro. Los uruguayos deberían saber que cada vez que paguen, después si se vota así como está, cada vez que paguen la tarifa eléctrica, una partecita se está yendo al tren que UPM necesita. Con todas las denuncias que están haciendo los trabajadores de la UTE sobre el tema de la tarifa y varios temas más que salió la UTE a cruzarlos durísimo ayer de tarde, pero sumarle esto, que es muy sencillo de ver, ¿no?
Sí, sí. Que se va a pagar con la cuenta de la UTE, la gente le va a estar pagando para que el empresario haga el negocio. Es brutal. Tenemos que ir a la pausa, leo los mensajes rapidísimo. Toda la fuerza a los integrantes de la cooperativa que se inaugura hoy en Mercedes por los denominados desocupados de la construcción. Fuerza, compañeros, dice 918, que además plantea que en el conflicto en Pili escuchó hace tiempo que quien tenía problemas económicos era el dueño de la empresa y no la empresa. ¿Será cierto? Pregunta y agradece. Daniel de las Piedras dice, qué espantoso, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? ¿Qué hay que hacer? Estoy seguro que si tuviéramos la plata para liquidar la deuda externa, el cobrador no querría cancelar. Mira qué tema interesante. Y Ángel de Paso Carrasco dice, buen día, les envío esta foto del diario El Acontecer de Durazno, donde se ve a la Fundación UPM con sociedades locales. ¡Oh casualidad! Se meten o ya están trabajando hace 20 años con la educación en Uruguay. Donde estaba el Hospital Durazno, se hizo una universidad tecnológica para hacerle el personal especializado. Dice Patricia, en febrero estuvimos en Cuba, vivimos en casas de familia en Santa Clara, vivimos en casa de un profesor de Facultad de Ingeniería de Santa Clara, segunda universidad del país. Cuando mis hijos le contaban que eran 300 en una clase, no lo podía creer. Y opinó que así no se puede enseñar ni aprender. Ellos tienen un máximo de 25 alumnos por clase, destinan el 13% del PBI, aparte otro tanto para investigación, un alumno no paga ni la virome que usa, y si vive lejos se queda a vivir gratis en la facultad o en el residencial, y son preciosos lugares, rodeados de parques, cuidados, que da gusto sentarse a leer. Una visión real de a quienes les importa la educación sin versos. Saludos al invitado, dice Patricia. Bueno, gracias. Un mensaje al 2900 también. Yo pienso que en el futuro la franja de votantes que tenían ya va a estar presa, dice, y prohibidos de votar. Trampa en contra, dice el 616. Bueno. Y Gerardo y Alicia dicen muy fraternales y agradecidos saludos al compañero y joven colega Federico. Bueno, gracias. Saludos también. Bueno, hay varios capítulos más para conversar. Hablábamos en la pausa de cómo hay cosas que están tan explícitas que simplemente conociéndolas, la gente más o menos interesada, ¿no? Puede haber gente que no le interese, que va y acepta todo lo que se le ponga adelante, pero hay gente que sí, que le interesa saber en qué se distribuye el dinero del Estado. Solamente con un mínimo interés uno ya debería ponerse en contra. Esto de que a la UTE le sobra plata. Y que le sobra entre comillas, ¿no? Pero bueno, sobra, pero digo, hay un fondo destinado a una situación que no se está dando. Por lo tanto, ese fondo está ahí para utilizar. Ese fondo tiene un límite que ya se llenó ese fondo y tiene más plata, digamos, de ahí la sacan. Digamos, y si sobra, es porque... Y que en vez de utilizarse en las necesidades básicas que tiene la población, que el propio gobierno públicamente dice tener, que son educación, vivienda y hasta seguridad, le podemos poner ahí, que es lo que dice por lo menos, se utiliza para UPM. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque para aplacar el déficit fiscal, para poder emitir bonos de deuda, necesitan la famosa calificación de grado inversor, que quien pone la nota, las agencias internacionales. ¿Qué quieren las agencias internacionales? Mayor inversión privada en el país. Es decir, te ponen la nota en función de cuánta inversión extranjera directa dejaste entrar, con cuántos beneficios. Exacto. Por lo tanto, es un círculo vicioso en el cual estamos, que hay detrás del círculo, que no es un círculo, es mantener la dependencia y el sometimiento del país con respecto al capital extranjero. Eso es de fondo, y así se puede explicar todos los aspectos. Yo comentábamos en la pausa, ¿de dónde sale el dinero? Por ejemplo, el privado cuando invierte en la PPP, la empresa constructora que te hace la carretera, la cárcel o la escuela, no está, según la ley, no pone todo el dinero en la inversión. En realidad pone una parte, una cuarta parte aproximadamente, y el resto lo consigue financiado. ¿De dónde sale esa plata financiada? Dicho también en la rendición de cuentas, de los fondos de las AFAPs. Es decir, en realidad la PPP la estamos financiando todos con el dinero de las AFAPs. Es decir, es el ahorro de todos los uruguayos que se está utilizando ahí, para lo cual después hay un montón de parásitos que viven de la rentabilidad de las AFAPs, que en realidad es plata de los uruguayos. Es decir, si a mí la plata en vez de ir a la AFAP me la dejaran guardada en el colchón para usarla cuando me jubile, ¿verdad? La tendría toda. Sin embargo, ahora me la están usando para hacer ese negocio. Uh-huh. Sí. Y que incluso
más allá de todo lo que podemos decir del régimen de AFAPs, si se utilizara en favor de que la obra, en vez de hacerla a un privado y que se la preste al privado, se la utilizara el Estado para hacer obra al Estado, Exacto. hasta sería un poco más entendible, más allá de todo lo que podemos decir en contra de las AFAPs. El círculo es todavía peor, porque es así. El BPS nos recauda a nosotros, a cada trabajador, el dinero correspondiente a lo que va a la jubilación. El BPS le pasa una parte de esa plata, eso el BPS es el ente que recauda, le hace el favor, digamos, y se lo pasa a la AFAP. Y la AFAP después le presta al Estado para hacer obra. Es decir, para que está ahí la AFAP, es un intermediario que cobra en el medio, obviamente, un interés y que sale del ahorro de los uruguayos, ¿no? Y que no paga nada, al revés. Y que no paga nada, ¿no? Y desde el punto de vista del capital se asegura una circulación mucho más rápida del dinero que nosotros estamos ahorrando, en definitiva, se asegura que se esté destinando a una inversión que beneficia solo a los grandes capitales, ¿no? Claro, que las AFAPs además son los bancos. Entonces tiene, Exacto. por un lado, los salarios de todos los trabajadores, por el lado de el movimiento de dinero por la bancarización. Y por otro lado se asegura todos los aportes que se hacen por parte de los trabajadores por las AFAPs. O sea, tiene todos los lados de la cadena, todo el dinero se mueve a través de la banca. Es así. Políticamente, desde la Unidad Popular, desde los espacios políticos que la integran, desde Compromiso Socialista, ¿cuál es un poco el plan? No sé si ya está definido, pero cómo se piensa a trabajar más allá del trabajo de bancada, ¿no? Que es uno determinado. Hay cuestiones que se definen desde el punto de vista de los sectores políticos y del partido político. ¿Hay un plan de lucha pensado? ¿Se piensa hacer algún tipo de movilización? ¿Apoyar alguna iniciativa en especial? Bueno, ahí se divide en lo concreto de la rendición de cuentas, que para nosotros primero tiene que, bueno, como decían ustedes, comunicando esto es un fuerte elemento de denuncia hay que ver cuando se vote, porque aquí hay que poner en jaque a quienes votan la rendición de cuentas, denunciando qué es lo que se está votando. No se está votando un artículo más, un artículo menos de una ley. Se está votando un rumbo claro del país, que va en lo que estábamos conversando, que es un rumbo de entrega, de sometimiento del país a los intereses de los capitales extranjeros, de acomodar el país a las necesidades de las multinacionales. Y votar la rendición de cuentas es votar eso. Bueno, así que lo primero es, obviamente la Unidad Popular no la va a votar, pero sobre todo denunciar, no al ministro de Economía, que el ministro de Economía está orgulloso de ir por este camino, sino a quienes nos dicen, dentro de las filas del propio oficialismo, que apoyar este rumbo económico es la forma de avanzar hacia una sociedad mejor. Eso. Nosotros somos acérrimos opositores a quienes levantan en nombre de los trabajadores la necesidad de votar esta rendición de cuentas, como hace una semana votaron el Tratado de Libre Comercio con Chile, también en nombre de una unidad frente amplista que parece ser más importante que el bienestar social del Uruguay. Entonces, eso primero. Después hay propuestas concretas que también la Unidad Popular va a hacer, porque la Unidad Popular no es solo un adorno de denuncia, sino con propuestas concretas, como bien se hizo con el dinero de la cerveza para clínicas el año pasado, como se hizo con el plan de vivienda popular, como se está haciendo con la investigadora de ACE. Ahí manejamos con los compañeros distintas propuestas, como por ejemplo de Pique, darle otro destino a ese fondo de UTE, ya que la tarifa eléctrica está alta y no se puede ajustar el precio de la tarifa por el Parlamento, eso es problema del Poder Ejecutivo. Bueno, pero ya que está habiendo plata en la UTE, utilicemos el dinero de todos los uruguayos para subsidiar necesidades de los uruguayos, como la vivienda, por ejemplo, o como los medicamentos. Distintos ejemplos, decir, bueno, por lo menos entonces hagamos una transferencia de recursos hacia quienes más lo necesitan, no hacia el tren para UPM. Exactamente. Así que eso va a ser parte de la batería de propuestas. Obviamente, buscar medidas que contemplen mayores dineros para la educación, eso sin duda. Poner en jaque, por ejemplo, la universidad lleva un pedido, por ejemplo, no sé, la universidad y la ANEP hacen sus propios pedidos al Parlamento, mandan en forma de artículos de ley a votar también, bueno, o poner uno contra otro, poner el pago de los intereses de la deuda, o la PPP de UPM, digamos, del tren, contra el presupuesto para la educación, y ver quién vota qué, digamos, para que también allí se hagan cargo de qué rumbo están tomando. Y en el marco más general, ya fuera del debate parlamentario en sí mismo, una vez, ahora que ha terminado el Mundial de Fútbol, digamos, y que la atención vuelve a abocarse, ya vieron que todas las fuerzas políticas además comienzan a entrar en escena, a discutir candidaturas, por ejemplo, y demás. La Unidad Popular, que ya tiene resueltos sus candidatos atrás de los compañeros Abella y López, saldrá a la calle ahora a intercambiar con los vecinos, a explicar lo que está sucediendo y sobre todo ofrecer las propuestas de la Unidad Popular que claramente pasan por un rumbo bien distinto al que el gobierno lleva adelante. Pasa, por ejemplo, sobre todo por cortar con la entrega del país, de los recursos del país, del trabajo de los uruguayos a los capitales extranjeros.
Tengo un mensaje por aquí que dice: queridos compañeros, los recortes en educación incluyen el mecanismo de no repetición que quieren imponer en secundaria como nueva pedagogía, entre comillas, porque de esa manera los alumnos transitan por el sistema educativo en menos tiempo y cuestan menos. ¿Por qué no hacen lo mismo en la universidad y me dan mi título con solo asistir a las clases? Una actitud verdaderamente pedagógica sería retener a los alumnos el tiempo necesario para que puedan alcanzar el nivel suficiente, luchando a su vez contra el estigma de la repetición, pero sin dejar a los gurises en banda como se está haciendo ahora. Saludos a los compas de la radio y al entrevistado, dice Martín del Pinar. Bueno, ahí no me quiero de tema, pero ya que tiene una explicación clara lo de la educación, es que la ANEP no es autónoma políticamente, las autoridades de la ANEP la designa el presidente de la República a su gusto, así está en la Constitución, y por lo tanto la ANEP adapta sus políticas a las necesidades del gobierno, ¿verdad? Y el rumbo económico del gobierno requiere de una formación general de los uruguayos menor, ¿verdad? Para adaptar el país a los designios del capital, para ser un país vendedor de materias primas, el nivel educativo que se precisa es más bajo y se utiliza sobre todo a la educación primaria y secundaria ya no como formadores de seres humanos críticos, sino como un rol de contención social, de aguantar ahí a la juventud un poco y se baja el nivel, claramente. ¿Por qué la universidad no termina? Obviamente los problemas de bajar el nivel se van pateando para adelante, justamente hasta que llegan a la universidad, por ejemplo, o desertan. ¿Por qué la universidad no hace lo mismo? Bueno, porque la universidad, aún con sus diferencias internas, sus muchas corrientes políticas y demás, preserva su autonomía política. El gobierno no tiene cómo y por eso la ataca, por eso no le da presupuesto, ¿verdad? Porque la universidad depende de sí misma para tomar las decisiones de nivel. Y es un problema. Yo fui muchos años parte de eso y es un problema grande en la universidad, es un dolor de cabeza importante el hecho de que cada vez llega más gente con menor formación desde las etapas previas de la enseñanza y la universidad no está dispuesta a bajar su nivel. Más allá de que por supuesto que hay discusiones, porque también hay quienes opinan como el gobierno al interno de la universidad, por supuesto, pero la autonomía política, la autonomía real, no una autonomía simulada que tiene la ANEP, sino una autonomía real, donde son los propios estudiantes, docentes y profesionales los que elegimos a las autoridades de la universidad, y si no nos gustan, cada 2 años las cambiamos, permite que la universidad preserve esa autonomía y por lo tanto no se ayorne, no se adapte a las presiones del exterior, ¿no? Exactamente. Hace poquito habló el rector Marcarián sobre la UTEC, críticamente, ¿no? Diciendo que le llamaba la atención la poca gente que va, que en realidad son gente de la propia Universidad de la República que se ha pasado, que la Universidad de la República ha crecido en el interior, medio como que la UTEC era pura espuma. Y la UTEC no es autónoma, tiene un consejo directivo que de hecho está pasado, está caducado en la ley, deberían haber hecho elecciones y no las hicieron, tiene un consejo que eligió el presidente en su momento. Siguen ahí y la UTEC en definitiva sí se adapta perfectamente, por ejemplo le va a formar la gente a UPM, eso está claro, por ejemplo. Hay recursos de los uruguayos ahí invertidos para que la UTEC le forme lo que UPM necesita, ¿verdad? Y es de vuelta, al no tener la autonomía se hace lo que el gobierno necesita. Sí. Nos quedan poquitos minutos para terminar la charla con Federico Kramerman en la jornada de hoy. Federico, actividades, temas previstos para estos próximos tiempos, en el marco de esto que hablábamos recién. Bueno, hay 2 cosas. Además del trabajo concreto en la rendición de cuentas, donde estaremos desarrollando algún taller, hay otro tema que la Unidad Popular ha tomado muy seriamente, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se pretende firmar con Chile, que ustedes saben, el Parlamento ya votó en la Cámara de Senadores por unanimidad, lo cual no es menor, ¿verdad? Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional votaron juntos. Y Partido Independiente. A propuesta del Frente Amplio, un tratado de libre comercio donde incluso algunos sectores del Frente Amplio que argumentaron en contra, reconociendo lo nefasto que es, pero bueno, después lo votaron a favor, y que va a entrar en la Cámara de Diputados, donde la Unidad Popular también es parte y ha tomado posición, una posición contraria al Tratado de Libre Comercio por lo que significa, por ser un mecanismo muy claro de los países centrales, de las potencias, en definitiva de los gobiernos que están al servicio de las multinacionales, para liberalizar la economía de nuestro país, ¿verdad? Para pavimentarle el camino a la inversión extranjera, sobre todo, para nosotros de las cosas más graves, para cuando el Estado tiene diferencias con una empresa privada, se diriman en los tribunales de los Estados Unidos. O sea, ejemplo más claro de lo que es el funcionamiento en torno a una potencia. Y para eso la Unidad Popular, que además ya ha sacado una declaración pública y que tendrá una posición firme y opuesta en la Cámara de Diputados, organiza también un panel mucho más amplio
para que será el día 1 de agosto en el anexo del Palacio Legislativo, en la sala Acuña de Figueroa, donde hablarán el diputado Rubio. El panel se va a llamar ¿A quién beneficia, a quién sirve el Tratado de Libre Comercio? Es una pregunta amplia, ¿verdad?, para dejar en claro a quién dentro del Uruguay beneficia o no el Tratado de Libre Comercio. Y además del diputado Eduardo Rubio estará el abogado, el doctor Lutz, el catedrático de la Facultad de Derecho, casualmente el ex ministro de Industria, que coincide con ser mi padre además, pero Roberto Kramerman, que también hablará sobre su posición con respecto al Tratado de Libre Comercio, y representando a la fórmula de candidatos de la Unidad Popular al compañero Gustavo López. Y bueno, pretendemos que sea una actividad donde sea abierta, diversa, donde se pueda debatir mano a mano, en definitiva, a quién beneficia y por qué la Unidad Popular se opone a aprobar un tratado de libre comercio. Y que se sepa qué significa para aquellos que lo voten a favor, qué es lo que están comprometiendo en cuanto al futuro del país. Bien, ¿cuándo es entonces? Es el 1 de agosto a las 18 horas en el anexo del Palacio Legislativo. Bien, no falta tanto, faltan 2 semanas. Ahí está. Bueno, Federico, te agradecemos mucho que hayas estado por acá. Obviamente vamos a seguir en contacto contigo, con otros compañeros, porque el tema de rendición de cuentas se estará votando a mediados de agosto y bueno, vamos a tratar de nosotros usar esa herramienta de difusión también para las ideas de la izquierda en el marco de los debates que se van a estar dando. Se va a intentar poner que esto es un proyecto de izquierda y que los que se oponen son los partidos tradicionales, ¿no? Pero en realidad en los ejes centrales van a ser respaldados. Es que si me decís dejar ahí algo, claro. La oposición nos está dando un poco de vergüenza, la oposición de derecha, digamos, los partidos blanco y colorado, porque en definitiva no sabe qué hacer, porque en líneas generales, en cuanto a rumbo económico del país, están de acuerdo, ¿verdad? Discuten en reducir el gasto, cada uno se pelea por ver quién administra mejor el Estado para los beneficios del capital. ¿Quién es más austero? Ese eufemismo que utiliza cualquier patrón para después bajar justamente salarios y demás. No, entonces la oposición lo ve haciendo hasta payasadas como lo hacen a veces, porque realmente críticas de fondo no tienen al proyecto que se lleva adelante. Muy bien, gracias Federico. No, muchas gracias a ustedes.